A 6 días de SummerSlam, el show rojo está al más rojo que nunca. Esta vez no lo vio venir. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! El lunes empezó con Drew McIntyre encabronadísimo con Randy Orton por lo que le hizo a Ric Flair la semana pasada. Cuando el campeón enumeraba las múltiples cosas que le va a hacer al asesino de leyendas en SummerSlam, surgieron unos problemitas técnicos de ya sabes quién. ¡Oh, lo estoy diciendo desde el comienzo! ¡Otra vez del grupo que se hace llamar Retribución! ¡Están destrozando nuestro camino de televisión! ¡Por eso tenía problemas en mi audio! Mientras las superestrellas no se ponen de acuerdo en cómo tratar el tema y hay conflicto de liderazgo entre Drew McIntyre y Seth Rollins, The Hurt Business tuvo una discusión con Apollo Crews. MVP sigue con el tema del complot con las luces y Apollo dice que MVP no le puede ganar sin ayuda. Finalmente el campeón de los Estados Unidos pactó un combate, Apollo vs Shelton Benjamin. Si Apollo gana, Shelton y Lashley quedarán baneados del ringside de SummerSlam. Pero muchachos, hay un combate serio. El ex campeón también lo están persiguiendo. ¡Otro ninja salió volando! No puede ser. Es tu momento, vamos. ¿Cuántos ninjas? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Cosas de flip! ¡No! ¡No! ¡Oh! Y lo agarró de mango bajito. Cuando se descuidó Shelton. ¡Qué bajeza! ¡No! Ya están viendo lo que está pasando. ¿Eh? Así opera, en patota. Y después critican. Ellos son más, ellos son 4 ahora. En el accidentado final, R-Truth venía escapando de sus perseguidores cuando Shelton Benjamin tuvo una idea. Pero no pueden correr para otra parte. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está bien que corrieran aquí! ¡Papita! ¡Vení! ¡No! ¡Levántale la mano! MVP retó a Apollo Crews, Cedric Alexander, Ricochet y Mustafa Ali a un combate de relevos australianos eliminatorios y Ángel Garza pacta un combate con Ivar que le quiere pedalear la bicicleta. Detente, yo te aviso, terrorista. ¡Oh, contra el filito del ring! ¡Contra el plexiglass! Esto pinta feo para la foto. ¡Ey! No está haciendo nada, no inventes. Ivar. ¡Oh! Buena oportunidad por descuidarse. Lo mismo hizo Apolo, ¿se acuerdan? Hace poquito y nadie lo criticó. No critiquen a Ander. Viene. ¡Oh! ¡Qué lindas patadas en el centro del cogote! ¡Puede ser todo! ¡Papita! ¡Maní! ¡Tostón! ¡Lo hizo! Victoria agridulce para Garza porque desde el backstage el botonazo de Angelo Dawkins le sacaba sus trapitos al sol frente a Damien. Cada día me cae peor este Dawkins. Pero eso no es todo. Samoa Joe tenía cierta info sobre Zelina Vega. Por las acciones del grupo llamado Retribution, WWE ha comenzado un intensivo proceso de seguridad y parte de eso es ir sobre cientos de horas de video de seguridad. Pero me quisieron mostrar algo porque pensaron que yo estaría interesado y yo compartí el video con Angelo Dawkins porque pensé que estaría interesado. Y sabes, creo que tú también estarías muy interesada porque es una de esas cosas que muestran lo lejos a los que algunas personas estarían dispuestas a llegar cuando piensan que nadie los está mirando. En backstage, el botonazo de Angelo Dawkins mostró el siguiente video. Luego de que Montez Ford atacara junto a Dawkins a nuestros queridos latinos, Mickie James se enfrentó a Natalya con Lana en su esquina, aunque a Seth Rollins parece no importarle mucho el combate. ¿Por qué yo debo confiar en cualquier palabra que tú menciones? Ay. Pero ¿qué le cuesta a George decir quién es el informante, verdad? Siguen provocando a Rollins y después dicen que él es el villano. Por conteo fuera, la ganadora es Natalya. Yo ni cuenta me di, soy muy honesto. Creo que mis palabras no pudieron ser respaldadas por tanto marequete que estaba sucediendo. ¡Oh! La venganza es dulce. Llegaría el combate en equipos entre Asuka y Shayna Baszler y Sasha Banks y Bayley, pero tenía que venir una visita innecesaria. Mira, Shayna, hay un combate donde tú estás involucrada. ¡Cuidado! ¡Oh, el mejor retrovisor para ambas! ¡Sola! Por suerte, Shayna recapacitó y regresó a ayudar a Asuka, que estaba solita con los ejemplos dorados, y por segunda vez consecutiva, Bayley se rindió. ¡Afuera también! Se rindió afuera, pero eso no cuenta. Vamos, ahora sí, esta oportunidad. ¡No!
Fuda, no, 2 por el precio de 1. Se rindió, no. Apolo, a lo Pep Guardiola, deja fuera a Cedric Alexander de la lucha de relevos australianos eliminatoria. Drew McIntyre hizo catarsis con Shawn Michaels y el chico rompecorazones le dijo: ve a SummerSlam, muéstrale a todo el mundo quién eres. Y necesito que me hagas un favor también. Necesito que me prometas que voy a ir allá afuera y yo debo enfrentar a Randy Orton. Dame espacio. ¿Está bien? Jovencito, dame espacio. Las icónicas vacilaban a la Riot Squad antes de la lucha de Ruby con Peyton Royce. Veíamos en backstage a 3 de las 4 jinetas del MMA y pues Ruby volvió al sendero de la derrota. No me van a decir que fue un accidente. ¡Wow! Bonita desnucadora. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo gira? ¡Qué precisión! 1 y 2 y 3, pollito inglés. Una de cal y una de arena para Eric en Raw Underground luego de ser derrotado por Dolph Ziggler. Buena movida, Dolph. ¡Oh! ¡El pulgar en el ojo! Ya, suficiente. Dolph Ziggler es el ganador. Rey Mysterio dice que sintió rabia de no poder hacer nada cuando a Dominic le daban como al ratero de la combi. Enseguida Seth Rollins le dijo egoísta porque solo le importa a él y sigue exponiendo a su hijo. Rey le dijo: baja al ring si sos tan machito. Rollins vino más rápido que yo poniéndome el cubrebocas para entrar al súper y ahí se armó esta bonita página titulada: los aplanamos como milanesas con el palo de Kendo. Y yo hablando como un caso hipotético de una venganza de la familia misteriosa de SummerSlam, pero jamás imaginé que iban a llegar a esto. Un poquito de estos dos animales, Arturo Ruas y Riddick Moss, por favor. ¡Ah, por la barba! ¡Oh, mi Dios! ¡Qué ataque brutal! Por la cola de caballo lo agarró el otro. ¡Oh! Llegó la lucha de relevos australianos eliminatoria. Vean. ¡Oh, qué bonita la movida! Es todo el dominador. Papita, maní, tostón. ¿Recuerdan lo que pasó antes de Money in the Bank? ¡Oh, qué bonita! La movida es todo. Papita, maní, tostón. Payback. Luego de que Shelton Benjamin fuera eliminado, Cedric Alexander le tenía una sorpresita. 1 y 2. Cedric. Todos eliminados. Quedaron Apolo y Lashley y esto pasó. Yo se lo estoy advirtiendo. ¡Oh! Con codazo. Esta vez no pudo cerrar la Nelson completa. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bala de cañón! ¡Cómo gira! Se va. 1 y 2 y 3. Pollito inglés. Enseguida Cedric Alexander defendería su título 24/7 frente a Akira Tozawa. En todo. Y no voy a contar. Oh, ven aquí, espérate. Papita, manitos, no. Marina Shafir hizo su debut en Raw Underground, pero luego fue atacada por Nia Jax y cuando parecía que se venía Nia versus Shayna Baszler en el Underground, la fuerza irresistible se fue. Enseguida llegó la lucha entre Montez Ford versus Andrade. ¡Con las pinzas! ¿Vieron cómo lo engancha? ¿Vieron la altura que tuvo que desarrollar para engancharlo con las piernas? Espérate. Selena quiere hablar. Es importante, hay que escucharla. ¡Oh! ¡No! Bianca Belair, justamente la esposa de Montez Ford. Ese. Espérate, 1 y 2. Claro. No. Finalmente llegó Shawn Michaels a exponer a Randy Orton, pero como siempre, Randy es Randy. ¡Oh, no! ¡De la nada! ¡No lo vio venir! ¡RKO! ¡No! ¡Oh, no! Venía por sí. Otro RKO, sin embargo, McIntyre lo determinó. ¡Oh! ¡Buenazo! Tiene ojos bien dispuestos en cualquier parte de su cuerpo para verlo venir. ¡Oh! ¡De la nada! Esta vez no lo vio venir. You'll never see it coming. Hasta aquí todos los resultados del Raw del 17 de agosto. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados
publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que muestren su apoyo y suscríbanse para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE. Cevitas Bayona Sánchez en Facebook nos dice: X favor, háganle saber a Seth que está haciendo un papel de idiota. Creo que gustaba más cuando peleaba X el campeonato y salía con su anterior música. Ahora realmente aburre su secuencia. Sí, mi Sebas. Corto con Triple H y le mando un WhatsApp al Mesías. David Emanuel Rossini en YouTube dice: ahora todos se harán los interesados para que los lean. Sí, mi David, empezando por ti. ¿Contento? Galeano-FJ en Instagram nos dice: gracias por hacer llegar WWE a la comunidad castellana. Gracias desde España. ¡Olé, mi Galeano! Saludos a España, querida. Joshua Arce en Facebook nos dice: lo malo es que son solo comentario y solo los leen y a WWE no le importa lo que digamos y no lo toman en cuenta. Algo que queremos todos no lo cumple la compañía de WWE. Ay, mi Joshua. A nosotros sí nos importa. El problema es que no entendemos qué dices. Steve Delgadillo en YouTube nos dice: sí, esto está en español porque hay comentarios en inglés. Y mi Steve, si no dejan comentarios, los gringos le copan la parada. Venga, anímense a comentar.